Bendito es el nombre del Señor. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. El Señor le bendiga, hermanos, hermanas. God bless you, everyone. Let's open our Bibles in the book of Psalms. In this Psalm 103, verse 1, 2, and 3. Salmo 103, del verso 1 en adelante. Praise the Lord. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Who will forgive all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta noche Father, we give you thanks this por evening permitirnos estar en tu casa para adorarte. for allowing us to be in your house to worship you. Tú dijiste que donde están dos o tres congregados You en tu said whether nombre, 2 or 3 are gathering my name. prometiste estar allí You entre promised ellos. to be in there. Y nosotros among them. creemos esa And we promesa. believe that promise. Padre, esta es tu casa, Señor, Father, this is your y house, nosotros somos tus hijos. and we are your children. Cúbrenos con tu sangre. Cover us with your Perdona blood. nuestras fallas. Forgive our failures. Reprende todo demonio de Rebuke nuestra every atmósfera. demon of our atmosphere. Limpia nuestras mentes. Clean our minds. Haznos creyentes, Señor. Makes us believers. Padre, que aumenta nuestra fe Raise our faith. y quita toda incredulidad. And remove all unbelief. Sintoniza o afina nuestro oído para tu palabra nada más. Tune our ears to your word only. Y déjanos olvidar todo otro pensamiento And allow us to forget any other thought. para que podamos pensar de acuerdo a tu palabra. So we can think according to your word. Que tengamos una mente de la palabra. So we can have a mind of your word. Padre, bendíganos en esta noche. Father, bless us this A evening. nuestros niños y a cada uno de To nosotros. our children and every single one of us. Y aquellos que escucharán esto después. And to those that will listen to this after. Padre, que para que esta sea una bendición para cada alma. Father, for this to be a blessing for every En soul. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Puede sentarse. You may hermano. be seated. Bueno, seguimos estudiando la palabra del Señor. Well, we keep studying the word of the Lord. Estamos hablando sobre demonios en la esfera física. We are talking about demons in the physical realm. Eso quiere decir enfermedades en el cuerpo. That means sickness in the body. El hermano Branham nos cuenta Brother Branham tells us que como cuando él estaba predicando sobre un tema como este, when he was preaching about a subject like this one, que todas las enfermedades son producidas por demonios. that all sickness are produced by demons. Dice, fue ese día cuando aquel maniático se subió a It la was that day plataforma when that maniac got up to the platform y trató de golpearlo, and tried to hit him. pero todo el mundo pudo ver el poder de Dios ese But día. everybody was able to see the power of God that day. Y este varón llamado Tommy Osborne, This gentleman called Tommy Osborne, él fue un gran evangelista. he was a great evangelist. Él estaba ahí presente viendo eso. He was there present looking at that. Entonces él sintió el llamado a predicar sanidad divina. So he felt the call to preach divine healing. Cuando él oyó a un hombre decir que las enfermedades son del diablo. When he heard a man say that the sickness are from the devil. Eso es una revelación de este mensaje. That's a revelation of this message. Esto no, ahora todo el mundo habla de eso, Now everybody speaks about this now. pero usted sabe, siempre el primero es el original. But you know that the first was the original. Entonces, y el diablo no le gustan estas cosas. And the devil doesn't like these things. No quiere que la gente las escuche.
He doesn't want for the people to listen to them. Y esto no es para nuestros hermanos que comienzan, And this is not for our brethren that starts, sino cada uno de nosotros necesita escuchar esto. but every single one of us needs to listen to this. Yo creo que todo lo que estamos estudiando, So everything that we were studying, nosotros ya lo hemos escuchado de una manera o de otra. we heard it already from one way to or another. Pero colocar las cosas de acuerdo a la enseñanza de la palabra, But to place the things according to the word, en su orden de acuerdo a la in Biblia, its order according to the Bible, entonces eso nos da fe, that gives us faith, fe verdadera. true faith. Porque la fe viene por el oír de la Because palabra de faith Dios. cometh by hearing of the word of God. Entonces acabamos de leer en esta escritura So we just read in the scripture que el Señor nos promete sanar todas nuestras enfermedades. that the Lord promised us to heal all our Y diseases. colocó esa palabra, todas tus enfermedades. And place that word, all thy diseases. Ahora, en el culto pasado, In the last service, hablábamos sobre el origen de las enfermedades. we spoke about the origin of the sickness. Y de acuerdo a lo que el ángel del Señor le dijo al hermano And Branham, according of what the angel of the Lord told Brother Branham, dijo, esto es, hay enfermedades causadas por gérmenes, he said that there are some sickness caused by germs, germs, pero hay enfermedades causadas directamente por demonios. but there are sickness caused directly by Y demons. por eso le fue dado una señal en su mano. And that's why he was given a sign in his hand. Algunas veces esa señal no funcionaba Sometimes that sickness, that sign didn't porque work su mano reaccionaba solamente con las enfermedades causadas por demonios. because his hand will react only by sickness caused by demons. Entonces él reprendía al demonio y la enfermedad sanaba. So he will rebuke the demon and he will get sick. The people Pero will por get ejemplo, sick. una mujer tenía un ojo malo So for example, a woman had a bad eye porque un lápiz saltó y le dañó el ojo. because a pen jumped and hit her eye. Entonces su mano no reaccionó ante esa enfermedad. Her hand didn't react to that sickness. Pero aún así, el Señor la sanó. But even like that, the Lord healed her. Porque Él es el que sana todas tus dolencias. Because he is the Lord that healeth all thy diseases. Mire, hemos oído acerca de virus, bacterias, We have heard parásitos. about bacteria, virus, and parasites. Pero, ¿de dónde salieron esas cosas? Where those things came from. ¿Ha pensado usted en eso? ¿De dónde salieron? Have you ever thought about where they came from? ¿Qué es un germen? What is a germ? El hermano Germ. Branham les llamaba gérmenes. Brother Branham will call them germs. Y un germen es una célula. And a germ is a cell. Pero es una célula que tiene una vida inteligente. But it's a cell that had a smart life in it. Nosotros estamos completamente hechos de células. We are completely made by cells. Pero todo nuestro cuerpo comenzó con una célula. But all of our bodies started with one cell. Esa es llamada el germen, That's what is called the germ. la que comenzó todo. What started everything. Entonces un virus, una bacteria, un So parásito a virus, a germ, a parasite, es un germen. it's a germ. Es una célula que tiene una vida. It's one cell that has a life. Entonces estos gérmenes no los creó el diablo. So these germs, the devil didn't create them Porque él no es creador. because he's not a creator. Él solamente posee esas células. He only possessed those cells. Entonces son células poseídas por el diablo. So those are cells possessed by the devil. Es algo asombroso. It's something amazing. Entonces esa célula que tiene una vida diferente a la nuestra So that cell that has a different life to ours es lo que entra en nuestro cuerpo, is what enters into our así body. como el virus del COVID. Like ¿sí? the virus of the COVID. Es un pequeño germen It's que a- entra en nuestro cuerpo. It's a small germ that enters into our body. Entonces él comienza a trabajar en nosotros, So he starts working in us a desarrollar más y más células. to develop more and more cells. Es lo que los médicos llaman una infección. And what Sí. medics call an infection. Entonces, cuando nosotros recibimos esa célula, ese germen, So when we receive that cell, that germ, eso le llaman contagio. they call Sí. contagious. Contagious. Pero ¿se ha puesto a pensar usted cuál es el virus del cáncer? So have you ever thought about which one is the virus of the cancer? ¿Cuál es el virus de las cataratas? What is the virus of the cataracts? No, son enfermedades
cataracts. Ajá, cataracts. Well, they are not sickness. Ajá. Son enfermedades que no vienen de virus. They are sickness that they don't come from viruses. No hay un germen relacionado con ellas. There is not a germ related with them. Allí es donde el hermano Branham dijo That's what Brother Branham said. de que son enfermedades de la cuarta dimensión. That those are sickness from the fourth dimension. Porque no hay un germen. Because there is not a germ. Entonces esto es algo muy importante para So, mí. this is something very important for me. ¿Cómo puede ese espíritu de cáncer How can that spirit of cancer entrar en nuestro cuerpo? enter into our body? Entonces el hermano Branham nos enseñó cómo. So Brother Branham taught us how. Dice, ese demonio se acerca That demon comes close y golpea una de nuestras células. and hits one of our cells. Entonces el hermano Branham dice So Brother Branham said que esa célula se descarría. that cell it goes Es straight. astray, ajá. Entonces, con una célula descarriada, el diablo puede entrar en ella. So with one cell gone astray, the devil can go inside of that Esa cell. palabra descarriado That wall going astray tiene tanto significado has so much meaning. porque de la misma manera que él entra en el cuerpo humano, Because in the same way that he enters in the human body, también entra en el cuerpo de Cristo, it also enters in the body of lo Christ, cual es la iglesia. which is the church. El diablo viene The devil comes y golpea uno de he- los and miembros de hits Cristo. one of the members of Christ, Y ese se descarría. and that one goes straight. Entonces esa célula del cuerpo de Cristo So that cell of the body of Christ comienza a multiplicarse en la iglesia. start multiplying in the church. Entonces hay cáncer en la iglesia. So there is cancer in the church. De la misma manera que en el cuerpo humano. In the same way of the human body. Vea usted qué importante es entender todo Can you esto. see how important it is Porque to understand all this? Tenemos que recordar esto We siempre. have to remember this all the time. La sanidad y la salvación son iguales. Healing and salvation are the same. Fueron compradas en la misma cruz. They were bought in the same cross. Están en la misma expiación. They are in the same expiation. Y atonement. se aceptan por la misma clase de fe. And they are accepted by the same type of faith. Y el diablo trabaja en contra de la sanidad y de la salvación And the devil works against healing and salvation de la misma manera the todo el same way all tiempo. the time. Entonces es algo muy valioso que tenemos que So it's entender. something very valuable that we have to understand. Entonces dice que cuando esa célula que ha recibido un demonio So it says that cell that has received the demon comienza a multiplicarse, starts to multiply. crea itself. un cuerpo diferente It creates a different body dentro de nuestro propio cuerpo. inside of our Pero own él no body. tiene forma, But it doesn't have a form. no tiene manos, no tiene It pies. doesn't have hands or No tiene feet. cabeza. It doesn't have a head. Es una masa sin forma. It's a matter without form. ¿Por qué dice el profeta? Why is it, Brother Branham says? Porque la vida que lo está produciendo no tiene forma. Because Brother Branham says because the life that is producing it doesn't have a form Es un either. demonio. It's a demon. Dijo, es simplemente un espíritu. It's simply an spirit. Entonces él toma la forma del espíritu. So he takes the form of the spirit. Oh, el hermano Branham entra y nos describe todos los diferentes cánceres. Oh, Brother Branham goes in and describes to us all the types of Y cancers. dijo, son demonios. They're demons. Ahora, vamos a hablar en esta noche de sanidad divina. Now we're going to speak tonight about divine healing. Entonces, sanidad divina So, es divine healing echar fuera demonios. Is to cast out devils. Porque todas las enfermedades son del diablo. Because all our sickness are from the El devil. hermano Branham dice claramente, Brother Branham says clearly, la manera del doctor the way of the doctor es darle veneno a los is gérmenes. give poison to the germs. La medicina es veneno Medicine is poison para matar el germen. to kill the germ. Pero si no tiene germen But if la enfermedad, But if the sickness doesn't have any germ, él va a tener que hacer una cirugía he will have to make a surgery y cortar ese cuerpo. ¿Sí? and cut off that body, Ese tumor, ese cáncer. that tumor, that Esa cancer. es la manera del doctor. That's the way of the doctor. Pero la manera de Dios, But the way of God, la manera de la sanidad divina, the way of divine healing es tratar con el demonio que está dándole vida a la is to enfermedad. treat with the demon that is giving life to the sickness. Dijo, usted puede tener su cuerpo lleno de bacterias, You could have your body full of
germs que lo van a matar, that can kill you. pero el Señor quita la vida de ellos But the Lord removes the life out of them. y el doctor puede examinarlo a usted And the doctor can examine you y decirle, pero ahí están los gérmenes todavía, and say there are the germs in there already. pero Still. ya están muertos. But they're dead already. De la misma manera el cáncer y In the los same crecimientos. way, the cancer and the groans. The Esas cosas el doctor puede decir, those things that mire, the pero doctor el can tell tumor you. todavía está allí, But look, the tumor is still there. pero está muerto. But it's dead. Esto es un asunto de fe, hermano. This is a matter of faith. Entonces tenemos que aprender a cómo tener la fe, So we have to learn how to have faith. de cómo echar fuera demonios. On how to cast out Porque devils. solo la fe puede matar ese demonio. Because only faith can cast out that, kill that El demon. hermano Branham dijo muchas veces, Brother Branham said many tan times, cierto como la fe echa fuera al demonio, la incredulidad lo vuelve a traer. as certain as believing cast away Faith. the faith cast out away the demons, unbelief brings him back. Entonces no podemos dejar de creer. So we cannot stop believing. La incredulidad le da vida a los demonios Unbelief gives life to demons, y la fe los mata. and faith kills them. Entonces la manera de recibir sanidad So the way to receive divine or healing y cualquier otra promesa. and any other promise. Primero lo que tenemos que saber, First, the first thing that we have to know. escuche hermano, Remember, y este listen, brothers, es el gran problema de la sanidad divina. this is the great problem of divine healing. En el ministro y en la gente, In the minister and in the people. primero para poder recibir sanidad divina, First, before you receive divine healing, tenemos que saber que es la voluntad de Dios sanarnos. we have to know that is the will of God to heal us. Ahí está el más grande problema. That is the great problem. Porque ¿quién conoce la voluntad de Dios? Because who knows the will of God? ¿Va a esperar que Dios le dé un sueño You're going to wait for God to give you a para dream ver cuál es su voluntad? to see what's the will of God ¿O una profecía? or a prophecy. ¿O cómo podemos saber la voluntad de Dios? How can we know the will of God? Yo estoy enfermo, digamos, en esta noche. I am healed for example, this evening. ¿Cómo sé yo que Dios me va a sanar o no? How can I know if God is going to heal me or Y not? ahí es donde está todo el problema. And there is where the great problem lies. Porque la gente no sabe cuál es la voluntad de Because Dios. the people doesn't know where the will of God is. Mire, todos creemos que Dios existe. We all know that God exists. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. Pero eso no es fe. But that is not faith. Te puede creer que en Dios You can believe in God y no tener fe. and not have faith. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says it. Mire Santiago 2:19. Luke James 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Thou believest that there is one God. Thou dost well. The devils also believe and tremble. Los demonios creen que hay un Dios The devils know that there is a God y no tienen fe. and they don't have faith. Entonces, creer que hay un Dios no le da fe a usted. So to believe that there is a God doesn't give you faith. Entonces, ¿qué es fe? So what is faith? Es algo más profundo. It's something deeper. Todos creemos que Dios sana. We all believe that God heals. Es cierto, hay iglesias que no creen en sanidad It's divina. true that there are churches that they don't believe in divine Pero healing. nosotros sí creemos. But we do believe. Creemos que Dios hace milagros. We believe that God does miracles. Creemos que Dios sana las enfermedades. We believe that God heals sickness. Pero eso no es fe. But that is not faith. Correct. ¿Por qué? Why not? Porque todos creemos que Dios puede sanar a algunos, Because we all believe that God can heal some, pero ¿nos puede sanar a but todos? can He heal all of us as well? ¿Puede sanar cualquier enfermedad? Can He heal any sickness? Podemos creer que el Señor sana algunas veces, We can believe that God heals sometimes, pero ¿me va a sanar todo el tiempo? but is He going to heal me all the time? Y específicamente esta enfermedad que tengo ahorita, ¿me la va a querer sanar el And Señor? specifically, this sickness that I have right now, is the Lord going to heal me with? Mire hermano, la fe verdadera So brother, listen, the true faith solamente descansa en conocer la voluntad de Dios. only lays in to know what is the will of God. Si no conocemos la voluntad de Dios, If we don't know the will of God, no podemos tener fe. we cannot have faith.
Porque Dios no nos va a dar lo que queremos. Because God is not going to give us what we want. Nos va a dar lo que Él prometió darnos. He's going to give us what He promised to give us. Ahora, ¿prometió Dios la sanidad divina? So did God promise divine healing? El hermano Branham dice Brother Branham said que en la Biblia that in the Bible, hay más de 600 promesas solo sobre sanidad divina. that in the Bible there is more than 600 scriptures about divine healing. Ahora, pero hay una duda. But there is a doubt in here. ¿Va a sanar esto o no? Is He going to heal this or He will not? ¿Será la voluntad de Dios sanarme? Is it the will of God to heal me? Porque nosotros somos muy humildes Because we are very humble y muy sinceros. and very sincere. Señor, si tú no me quieres sanar, no hay Lord, problema. if you don't want to heal me, Pero- there's not a problem. Pero realmente solo un hombre en la Biblia tenía una doctrina como es. But truly, there was just one man in the Bible that had that doctrine. Mire, quiere verlo. Look, and you want to see Esto what es it is. Mateo 8:2. This is Matthew 8:2. Y he aquí un leproso vino And behold, there came a leper and worshiped him. y le adoraba. And worshiped him. O sea que reconocía quién era Jesús. Meaning that he recognized who Jesus Porque él was. sabía que si adoraban a Jesús, lo iban a echar de su iglesia. Because if he knew that if they would see him worshiping Jesus, they would cast him out of the church. O sea, este era un verdadero creyente. So this one, he was a true Pero no tenía Christian. fe. But he didn't have faith. ¿Por qué? Why? Mire por qué. Look why. Diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Saying, Lord, if thou wilt, thou canst me clean. Espero que esto golpee nuestro corazón. I hope this can De hit our verdad. hearts. Es Truly. innecesario que lo entendamos. It's necessary for us to understand it. Yo cuando leo esto, When I read this, digo yo, qué palabras más hermosas le dijo a Jesús. I say, oh, what a beautiful words he said to Jesus. Yo hubiera dicho lo mismo. I would have said the same thing. Señor, si tú quieres, bien puedes Lord, limpiarme. if you will, thou can make me clean. Pero el problema es que esas no son las palabras de un creyente. But truly, these are not the words of a believer. Son las palabras de un incrédulo. Those are the words of an unbeliever. Él sabía que Jesús era Dios. He knew that Jesus was God. Y él está dando testimonio que cree que lo puede sanar. And he's giving testimony that he can heal him. Pero ¿qué es lo que este hombre no sabe? But what is this? What is the thing that this man doesn't know? Si Jesús quiere o no quiere. That if Jesus wants, or he wants. Y esa es la gran pregunta. That is the great question. Señor, si tú quieres, bien puedes. Lord, if thou will, thou can make me. Ajá, clean. Ajá. Pero él no sabía si Dios quería, si Jesús quería o But no. he didn't know if Jesus wanted or not. Entonces él no tenía fe. So he didn't have faith. Pero mire la respuesta de nuestro Señor. But look at the answer of our Lord. Y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. Y luego su lepra fue limpiada. And immediately his leprosy was clean. Mire el orden de la escritura. Cleansed. Jesús lo tocó Jesus touched him y no sanó. and didn't heal him. And he didn't Y get healed. era la mano de Jesús. And it was the hand of Jesus. Lo tocó y no sanó. He touched him and didn't get Hasta healed. que Jesús le reveló su voluntad. Until Jesus revealed him Y his will. primero lo tocó First he touched y him no pasó nada. and nothing happened. Pero le dijo, quiero, sé limpio. And he said, I will, thou be thou clean. Entonces el hombre pudo tener fe. And then the man was able to have faith. Porque sabía la voluntad de Dios. Because he knew the will of God. Ahora sé que sí me quiere sanar. Now I know that he wants to heal me. Entonces fue sanado Then inmediatamente. he was healed immediately. Ahí está. There he was. La base de la fe es la voluntad de Dios. The base of our faith is the will of God. La fe comienza cuando conocemos la voluntad de Dios. Faith starts when we know the will of God. Pero vienen las dudas. But doubts comes. Y la gente dice, And the people say, bueno, ¿y de verdad quiere Dios sanarnos a todos? well, so that is really God wants to heal everybody? ¿Quiere realmente Él sanarnos o Does no? he really wants to heal us or not? Esa es la doctrina de todos los cristianos. That's the doctrine of every Christian.
Dios sana a unos, pero no a todos. God heals some, but not everybody. Pues si yo no sé si es la voluntad de Dios sanarme. I don't know if it's the will of God. Esa es la To heal me. doctrina de todo creyente. That's the doctrine of every believer. Pero eso no es fe, But that's not faith. eso es That's incredulidad. unbelief. Porque la fe es seguridad. Because faith is security. La fe obtiene. Faith gets, Ajá. owns. Ajá. Correcto. Entonces ahí está la cosa importante. That is the important thing. Mire, primera de Juan 5:14. 1 John 5:14. Escuche esta palabra, hermano. Look at this word. Ahí está la gente poniendo una objeciones a la sanidad There divina. are people here putting objections or to the divine healing. Pero mire lo que dice esta escritura. But look what the scripture says. Primera de Juan 5:14. 1 John 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él. And this is the confidence that we have in him. Que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. If we ask anything according to his will, he'll hear us. Pero la gente no entiende esas palabras. But the people, they don't understand those Y dice, words. entonces ya me la puso muy difícil, And he Dios. said, oh, it placed it now hard for me. Porque ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios? Because how will I know the will of God? Bueno, lo primero que tenemos que hacer So the first thing that we have to know, para recibir una sanidad pequeña o una grande, to receive a small healing or a big one, un milagro o una sanidad, a miracle or a healing, es quitar de nosotros toda duda is to remove from us all doubt. si es la voluntad de Dios o no sanarnos. If it's the will of God to heal us or not. Ahora entonces, ¿cómo voy a saber yo si es la voluntad de Dios sanarme? So how can I know if it's the will of God to heal me? Igual, ¿cómo voy a saber si es la voluntad de Dios salvarme? The same, how is the will of God if he wants to save me or not? safe, ajá. To make me safe. O darme el Espíritu Santo. Or give me the Holy Spirit. ¿Cómo voy a saberlo? How can I know it? Pues está en la palabra de Dios. It's in the Word of God. Si allí está escrito, If it's written there, es la voluntad de Dios. it's the will of God. Cada una de esas cosas Every single one of those es things una promesa directa en la palabra. is a direct promise in the Word. Pero el diablo no quiere que usted lea la palabra But the devil doesn't want you to read the Word y no crea lo que está escrito allí. and doesn't believe. It doesn't make and for you not to believe the things are written there. Lo que quiere es que usted siga razonando y poniendo objeciones. What he wants is for you to keep reasoning and put Entonces, and give objections. Nunca será sanado, nunca será salvo, nunca recibirá el Espíritu You will Santo. never be healed. You will never be saved. You will never receive the Holy Spirit. Porque toda bendición de Dios está escrita en la palabra para nosotros. Because every promise of God is written in the Word of God for us. ¿Es la voluntad de Dios sanar todas nuestras enfermedades? Is the will of God to heal all our diseases? Y entonces ahí puede haber una persona que tenga esta duda. So there is a person that can have this doubt. Si Dios sana todas las enfermedades, nunca nos vamos a morir. So if God can heal all our diseases, so we're not gonna die and never. Insistimos en la muerte, ¿verdad? We insist in death, right? Pero mire, la sanidad está establecida en la palabra. But divine is established in the Word. No es un invento, no es una creación nuestra. It's not our own creation of our Dios la imagination. estableció en su palabra God established it in the Word y colocó el límite And placed para the la limit sanidad divina for también. divine healing as well. Mírelo usted, Éxodo 23:25. Exodus 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. And I will take sickness away from the midst of thee. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Ujú. No There habrá. shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. Y yo cumpliré el número de tus días. The number of thy days I will fulfill. Yo voy a sanar todas tus enfermedades. I will heal all thy diseases. La única que no te voy a curar The only one that I'm not gonna a heal heal es cuando se cumplan el número de tus días. is when the days of your life are fulfilled.
Ese es cuando termina la sanidad divina. That's where the divine healing ends. Cuando se cumpla los días de nuestra vida. When the days of our lives are fulfilled. Mencionamos esto el culto pasado. We mentioned this last service. Esto es Salmo 90:10. This is Psalms 90:10. Y esto es palabra de Dios, hermano. This is the word of God, brothers. Estamos leyendo la Biblia. We are reading the Bible. Los días de nuestra edad son 70 años. The days of our years are 70 years. O sea que el diablo no me debe llevar a la tumba hasta que tenga esa edad. So the devil will not, doesn't have to take me to the tomb until I am that age. Aunque dice también, Even it says as well. dice que si en los más robustos son 80 años. And if by reasons of strength they be 40 years. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado y presto volamos. Yet is there strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Va a llegar el día en que el Señor va a sacar la tarjeta del tarjetero ahí. One day will come when the Lord will take away the card of our card holder, card place. Entonces volaremos de aquí. And we'll fly away from here. Pero Dios conoce ese día cuando nos vamos a ir. But God knows that day that when we're going to leave. Es el diablo It's el the que devil atormenta a la humanidad. That torments humanity. Es el diablo el que causa que los niños mueran. It's the devil that causes for the children to die. Es el diablo el que hace que los jóvenes mueran. It's the devil that makes the young people to die. Porque el Dios estableció la muerte Because- cuando nuestro tiempo termina. Because God established our death when our time ended. Vea usted en Salmo 102:24. Look, Psalms 102:24. Mire esta oración de David, hermano. Look at this prayer of David. Dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días. I said, oh my God, take me not away in the midst of my days. Ve usted que David consideraba que estaba muy joven para Can you morirse. see that David would consider that he was very young to die? Si apenas estoy a la mitad de mi vida. I'm just in the halfway of my life. Tengo 30, 40 I'm todavía. 30, I'm 40. Me falta todavía la otra mitad. I only have the other half. No deje que me muera en este tiempo. Don't take me away Ve- until this time. Ve From que this time. David está agarrándose de la palabra de Dios. Can you see that David is taking No, hold of the no word me of God? puedo morir No, todavía. I cannot die yet. Mire, Eclesiastés 7:17. Look, Ecclesiastes 7:17. No hagas mal mucho ni seas insensato, Be not overmuch wicked, neither be thou foolish. porque morirás antes de tu tiempo. Why shouldest thou die before thy time? Es un consejo. It's an advice. Porque el camino del pecado es el camino de la muerte. Because the way of sin is the way of death. O sea, el camino de la muerte prematura. The way of the premature death. O sea, que usted se va a morir antes de su tiempo. So you will die before your time. Mire los criminales, cuántos jóvenes mueren. Look, the criminals, how many young people die. Porque están caminando en el camino del pecado. Because they're walking in the way of death. Pero el of Señor sin. dijo que si obedecíamos su palabra, seríamos de larga vida. But the Lord said if we obey His word, we will be of a long life. ¿Quiere decir que los cristianos no van a ser sanos toda la vida, That hermano? means that the Christians will be healthy people their whole life. No. Él nunca dijo que no nos íbamos a No, enfermar. He never said that we were not going to get sick. Él dijo que sanaría todas Correct. nuestras Amen. enfermedades. He said that He will heal all our diseases. Mire, hay una cosa asombrosa. There's a marvelous thing here. ¿Ha visto que en la Biblia hay muchas personas que fueron resucitadas de la muerte? Have you seen that in the Bible there are many people that were resurrected from the dead? Mire, yo comencé a buscar toda la resurrección. So I have been looking. I was looking for all the resurrections. Yo creo que solamente dos, I believe that there are only two. no sabemos cuántos años, qué edad tenían. We didn't know how old they were. Pero si usted mira cada una de las personas que fueron resucitadas But en la Biblia, if you see every single one of the person that was resurrected in the Bible, Elías, Elijah, el hijo de la viuda de Sarepta, the son of the the- Shunammite woman. de Sarepta, Sarephath, Sorry. Sarephath widow, ajá. Ese niño murió y fue resucitado, ¿sí? Oh yeah. Ya, ajá. Yeah. Esa. Yeah, that one. Ajá. The boy died and he was resurrected. Eliseo, Elisha, el hijo de la mujer tsunamita. the son and the son of the Shunammite woman. Ajá. Un niño, tenía A 12 child. años. He had like 12 years old. Lázaro,
Lazarus, un hombre joven. a young man. El hijo de la viuda de Naín. The son of the son of the woman Nain. of Nain. Ajá. La hija de Jairo. The daughter of Jairus. Jairus. Una mujer llamada Dorcas o Tabitha, no sé cómo se A llama. woman called Dorcas or Tabitha. Tabitha or something. Pedro, Peter. ajá, la levantó de entre los muertos. Peter raised her from the dead. Una mujer joven. A young woman. Y otro joven que se cayó de la ventana con Pablo. And another young man that fell down from the window with Paul. Todos los resucitados eran gente joven. All of the resurrected people were young people. ¿Por qué no resucitó el Señor un viejecito? Why Jesus didn't resurrect an old person? Porque Dios nos está mostrando Because God is showing us que Él no aprueba la muerte prematura. that He doesn't approve a premature death. Les dio la oportunidad de resucitar para que siguieran viviendo su vida. He gave, he resurrect them and give them the opportunity to live so they can keep living their lives. Salmo 91:16. Psalms 91:16. ¿Sabe cuál es el Salmo 91, verdad? Do you know what is Psalm 91? El right? que habita al abrigo de Dios. Ones who abides What abides in under the shadow of the Lord. Ajá. Something like that. Dice, saciarélo de larga vida with long life will I satisfy y him mostraréle mi salvación. and shew him my Y salvation. la palabra salvación en la Biblia And tiene doble salvation in the significado. Bible has two meanings. Es soso. 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 Ajá. Esto es sanidad y salvación. This is healing and salvation. Es la misma palabra para It's the ser same sano word y para ser salvo. To be saved and to be healed. Como le decía Jesús a la gente, Like Jesus used to tell the people a los enfermos, and to the sick tu people, fe te ha salvado. your faith has saved Porque you. es salvación para el cuerpo y salvación para el alma. Because it's salvation for the body and salvation for the soul. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? So what the Lord is saying? Prometiéndonos larga vida. Promising us long life. Entonces, ve usted por qué es que hay sanidad divina en las promesas de Dios. So can you see why there is divine healing in the promises of God? Y aún así, Dios lo firmó con su propio And nombre. even like that, God signed it with His own name. Éxodo 15:26. Exodus 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, And said, if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is the right in His sight, and will give ears to the commandments, and keep all His statutes, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. I will put none of the diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Suena como que ellos nunca se van a enfermar, ¿verdad? It sounds like they are not gonna never get healed. No, Sick. él dijo, yo soy Jehová, tu sanador. No, He said, I am the Lord that healeth thee. No tu protector, Not your protector, sino tu sanador. but your healer. Cuando usted se enferme, When Él you le get healed, sanará. when you get sick, He will heal Por you. eso está escrito. That's why it's written. It's Salmo 103:3. Psalms Él 103:3. es que Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. ¿Pueden entender esto, hermano? Can you understand this, Ve brothers? usted, la palabra de la promesa de sanidad está en la escritura. The promise of healing is in the scripture. Entonces tenemos que saber primero la voluntad de Dios. So we have to understand the will of God. Ya vemos cuál es la voluntad de Dios. We saw already what is the will of God. Esto es para creyentes. This is for believers. Usted puede hacer suya la palabra de promesa. You can make yours the word of promise. Ahora sabe cuál es la voluntad de Dios. Now, you know what is the will of God. Sanar todas nuestras enfermedades. Heal all thy diseases. Por eso es que es incluso difícil para los predicadores, That's why it's harder for the preachers, porque muchas veces ni ellos creen en sanidad because divina. many times not even them believe in divine healing. Cuando William Branham se paraba, When Brother Branham would stand up, él estaba parado en cada una de estas he escrituras. was standing in every single one of these scriptures. Porque si usted no cree en ellas, Because if you don't believe in them, ¿cómo va a predicar sanidad divina? how will you preach divine healing? Le está predicando a la gente incredulidad y no fe.
You are preaching to the people unbelief and not faith. Entonces va a decir como dicen los incrédulos. And you will say as the unbelievers say, Los días de los milagros ya pasaron. the days of miracles already passed. Porque en los días del hermano Branham habían grandes milagros. Because in the day of Brother Branham there were a lot of miracles. Y podemos ver lo que el Señor hizo en el pasado. And we were able to see what the Lord did in the past. Pero ahora conmigo, But now with me, tengo mis dudas. I have my ¿sí? doubts. Mire, Dios nos sana con una medicina poderosa. So the Lord heals us with a powerful medicine. Dios tiene una medicina. God has a medicine. El hermano Branham dijo The Brother Branham que said Moisés estaba en el desierto that Moses was in the desert con 2 millones de personas with siguiéndolo. 2 million of people following him. ¿Cuántas personas iban a estar enfermas allí? How many people were going to be Sí, sick? pero in el there? doctor Moisés tenía una maleta. But the doctor Moses had a bag. Y dijo, ¿qué tienes ahí, Moisés? Dijo What el do hermano you, Branham. what do you have in there? Said Brother Branham. Y dijo, cuando él abrió el botiquín de Moisés, When he opened the little the little doctor bag, something like that. the emergency kit. Ajá. ¿Qué tienes ahí, doctor Moisés? What do you have there, Dr. Moses? Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. I am the Lord who healeth all our Y diseases. pasaron 40 años con esa medicina. And they spent 40 years with that medicine. Escuche, Proverbios 4:20. Proverbs 4:20. Ponga atención a esta escritura. Pay attention to the scripture. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. My son, attend to my words. Incline thine ears unto my sayings. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thy heart. Porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Mire, la medicina de Dios cura desde la cabeza hasta los pies. So the medicine of God heals from the head to the toes. Todo el cuerpo All the body. puede ser sanado con la medicina de Dios. It can be healed with the ¿Cuál es la medicina de Dios? medicine of God. What is the medicine of Su God? palabra. His word. Su palabra, mírelo usted. His word, look at it. Salmo 107:20. Psalms 107:20. Envió su palabra y los sanó y librólos de la ruina. He sent his word and healed them and delivered them from the destruction. ¿Con qué sana el Señor? With what the Lord heals? Con su palabra. With his word. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder en ella. Because the word has power in it. La palabra es una semilla The word is a seed que tiene vida dentro. that has life inside. Entonces, si usted pone esa palabra en su corazón, So if you put that word in your heart, usted puede descansar. you can rest. Porque esa palabra va a comenzar a trabajar Because that word will start working dentro de su corazón. inside of your body. Pero mire, regresemos a la escritura anterior. Let us go back to the Ajá, scripture esa, here. ajá. Esto es Proverbios 4:20. This is Proverbs 4:20. Mire, hijo mío, está atento a mis palabras. He said, "My son, attend to my words." Es lo primero que el Señor nos está pidiendo. It's what the Lord is telling us. Ponga atención a la palabra. Pay attention to the word. Pero la gente está pensando y diciendo en su mente, no, eso está difícil. But the people is there thinking, "Oh, that's very hard." Deje de poner atención a sus razonamientos Stop paying attention to your reasonings y a los pensamientos que el diablo le lanza contra usted. and to the thoughts that the devil casts to you. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? What is the first thing that we have to do? Poner atención a la palabra de Dios. Pay attention to the word of God. Luego, ¿qué dice? Next, what he Ve en says. el siguiente verso. Next verse. Dice, arriba, el verso 20. Está atento a mis palabras, número 1. Number 1, attend to my words. Número 2. Number 2, Inclina tu oído a mis razones. incline thine ear unto my sayings. Porque la fe viene por el oír. Because faith cometh by hearing. No esté pensando en otra cosa. Don't be thinking in something Ponga else. atención en la palabra, Pay attention to escúchela. the word. Listen to it. Porque cuando la palabra es escuchada en los oídos, Because when the word is listened to in the ears, pasa a la mente. it passes to the mind. Y la mente es la puerta And the mind is the door para que entre en nuestra alma.
for that to enter into our soul. Nosotros cerramos aquí la puerta de nuestra alma. We close up here the door to our soul. ¿Usted se recuerda que el alma solo tiene una puerta? You remember that in the soul there is just one door? Pero ¿dónde está esa puerta? But where is that door? Está aquí en nuestra mente. It's here in our mind. Oímos, We hear. rechazamos o We aceptamos. reject or we accept. Por eso el hermano Branham dice That's what Brother Branham says. que el campo de batalla está aquí en la mente. That their battleground is here in the mind. Les pido a todos I tell que everybody escuchen el sermón, la más grande batalla jamás peleada. that you listen to the sermon, the greatest battle ever fought. Si lo escuchamos acá en la iglesia va a ser muy largo. If we hear it in the church, it's going Dura to be casi very 3 long. horas, It's like 3 hours long. 2 horas y media. 2 hours. Pero eso, si usted puede escuchar ese mensaje, But if you can listen to that tape, va a ser más fácil para usted entender esta it's enseñanza. going to be easier for you to understand this teaching. Hay algo maravilloso en ese sermón. There is something amazing, marvelous in that sermon. ¿Recuerda usted que el ángel del Señor le dijo al hermano Branham? Do you remember that the angel of the Lord told Brother Branham, Dijo, guarda alimento para el futuro. keep save food for For the for the future. future. Y dijo, él vio que él estaba guardando alimento precioso en una bodega. He said that he was putting away good food in a storage. Y en ese sermón el hermano Branham dice, And in that sermon, Brother Branham este says, sermón es parte de eso que estoy guardando. this sermon is part of ¿Ves? that what I'm saving. Por eso es que le pido que lo escuche. That's what I'm telling you. That you Porque will ese listen to. alimento quedó para que nosotros vivamos en este Because tiempo. that food was left in there for us to live in. Esa es la importancia de toda esta enseñanza en That's la que the estamos. importance or this teaching that we're talking about. Entonces, lo primero, So the first thing, escuche la palabra. listen con to the atención. word, pay attention to the word. Entonces, ¿qué dice ahora en el verso 21? Verse 31, what it says? No se aparte de tus ojos. Let them not depart from thine eyes. ¿Por qué? Why? Porque eso es lo que el hermano Branham nos dijo todo el tiempo. Because that's what Brother Branham told us all the Dijo, la time. gente está mirando a un lado o a otro. The people is looking aside to one side or the other. Y el diablo nos muestra muchas cosas And the devil shows us many things para que quitemos los ojos de la to palabra. remove our eyes from the word. Entonces, mire, hermano, esto es hermoso. So look, this brother, this is Lo que beautiful. tenemos que hacer es mirar a la palabra y no quitar los ojos de allí. What we have to do is look at the word and not remove our eyes from it. Porque eso es lo que Jesús dijo Because that's what Jesus said. que era la serpiente de bronce. That was the brazen serpent. Cuando allá en el desierto When over había there, muerte en el In campamento, the desert, there was death in the camp. la palabra de Dios The word of God ordenó mirar a la serpiente y vivir. ordained to look at the serpent and live. Entonces ellos tenían que poner atención a la palabra So they had to pay attention to the word y mirar a la serpiente and look at the serpent y no quitar la vista de allí. and to not remove the sight from Porque it. si ellos quitaban la vista morían. Because if they would remove the sight, they would Y die. Jesús dijo, And Jesus said, así como la serpiente fue levantada en el desierto, as the serpent was risen in the desert, el Hijo del Hombre será levantado. the Son of Man will be risen. ¿Por qué will el be pueblo de risen. Israel estaba muriendo? Why the people of Israel was dying? Porque habían pecado. Because they sinned. Entonces vinieron las serpientes que So los the mataban. serpents came and to kill, that was killing them. Entonces esa serpiente fue levantada para perdón de pecados y sanidad divina. So that serpent was raised for salvation and for divine ¿Y healing. para qué murió Jesús en la cruz? And why Jesus died for the cross? Para for. salvación de nuestra alma y salvation of our sanidad soul de nuestro And cuerpo. divine of our bodies. Pero no tenemos que mirar para otra parte. But we don't have to look somewhere else. ¿Hacia dónde tenemos que ver? To where we have to see. A la palabra, dice aquí. To the word it says. Escúchala con atención Listen carefully. y mira, pon tus ojos allí Put your eyes in it. y no cambie y no mires para otra parte. And don't look to somewhere else. ¿Qué es lo que dice ahora? What it says now. Inclina tu oído a mis razones. Ajá. Incline Oh, thine oh, ear oh. unto thy sayings. Ajá. Estábamos en el verso 21, Verse ¿verdad? 21. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Keep them in the midst of thine heart, No en tu mente, not in your mind. porque allí todo se olvida. Because in there everything Deje
get lost. deje que la promesa baje a su corazón. Allow for the promise to go down to your Agárrela. heart. Grab it, take a hold Usted of it. tiene aquí You have en up su there, up here mente in your mind, la puerta para dejar que baje al corazón. the door for you to, for that to go down toward your heart. Usted puede decidir si creerla o no creerla. You can decide to believe it or not. Entonces usted dice, eso es verdad, yo lo creo. So you say, that's the truth, I believe it. Entonces en ese momento, So in that moment, la palabra de promesa baja en su the corazón. word of truth, the word of promise comes to your Entonces heart. ahora la semilla ya está sembrada. So now the seed is planted. Ahora dijo el hermano Branham, Now Brother Branham said, cuando un agricultor siembra la semilla, when a farmer plants the seed, él confía en la semilla. he trusts in the seed. Él no va todos los días a escarbar para ver cómo está la He semilla. doesn't go every day to carve and see how the seed is going. Él pone la semilla en la tierra He y puts se the olvida. seed in the dirt, in the soil, and forgets about ¿Por it. qué tiene esa confianza? Why does he have that Porque hay confidence? vida en la semilla. Because there is life in the seed. Él confía en la vida que hay en la He semilla. trusts in the life that is in the Y seed. la vida va a producir según su género. And the life will produce according to its kind. Entonces, si nosotros creemos estas promesas, So if we believe in these promises, cualquier promesa, no solo la any sanidad, promise, not only divine su healing, salvación, your salvation, su sanidad, your healing, el bautismo del Espíritu Santo, the baptism of the Holy Spirit, cualquier otra promesa, any other promise, como el hermano Branham las llamaba, as Brother Branham used to call it, toda bendición redentiva que Cristo compró en el Calvario. every redemptive blessing that God purchased at Calvary, Sí, todas son nuestras. all of them are Si ours. podemos dejar que baje a nuestro corazón. If we can allow to go down Escuche. to our hearts. Listen, Vea, look, acéptelo accept it, y guárdelo en su corazón. and keep it in your Y heart, déjelo allí. and leave it there. Y no deje que el diablo se lo quite. And don't allow for the devil to Entonces, get cuando it from usted you. haya hecho esas cosas, So when you have done those things, oír la palabra, listen to the word, oírla con atención, hear it carefully, guardarla en su corazón keep it in your heart, y mantiene sus ojos en la promesa, and you keep your eyes in the promise. entonces dice el verso 22, Then verse 22 says, entonces hallará vida y medicina para todo su cuerpo. for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Así es. Envió su palabra y los sanó. That's what it is. He sent his word and healed them. ¿Ve usted qué cosa más maravillosa? Can you see what amazing thing? Ahora, aquí hay mucho más todavía, No, there's hablando more sobre sanidad. about divine healing. Pero una de las cosas más importantes But one of the most important things es que si queremos sanidad divina, is that if we want divine healing, tenemos que ponernos bien con Dios. we have to put ourselves correct with God. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. That's what the word of God teaches us. El hermano Branham cuenta la historia, Brother Branham tells the story. creo allí en ese mismo sermón, Here in the same sermon, la más grande batalla. the greatest battle. Dice que él habló por teléfono con una mujer que tenía una hija muy enferma. He says that he spoke with a woman that had a daughter very sick. Los médicos le dijeron a la madre, The doctors told the mother, no, deje que su hija siga yendo a la escuela. let your daughter to keep going to school Dijo, porque va a morir de repente. because she'll die suddenly. No es necesario que la asuste usted. There's not necessary for you to scare her. Déjala vivir normal hasta que muera. Let her live normally until Entonces she dies. llamaron al hermano Branham. Then they called Brother Branham. Y el hermano Branham dijo, And Brother venga, Branham said, vamos a "Come. orar por ella. We're gonna pray for her. Traiga a su hija. Bring your daughter. Dijo, pero algo extraño se quedó en el corazón del hermano Branham. Something strange remaining in the hearts of Brother Branham. Cuando esa mujer llegó, When the woman got there, dijo, la niña era una señorita adolescente. the girl was a teenager, Dijo, muy mal vestida, very bad dressed, con un montón de maquillaje. with a lot of makeup, Y la madre estaba igual. and the mother was the same. Entonces el hermano Branham le dijo, Then Brother Branham told her, ¿cómo piensa recibir algo de Dios en esa condición? how can you expect to receive something of Si God in usted that condition? quiere que el Señor le sane, If you want for the Lord to heal you, ¿no se entregaría primero al Señor? wouldn't you surrender yourself to God? ¿No se arrepentiría y se bautizaría? Would you repent and get baptized? Y aquella mujer y su hija dijeron, sí, lo haremos. And that woman and her daughter said, yes, we'll do it. Y fueron y se bautizaron. And they went and they got Y baptized. comenzaron a ir a la iglesia. And they started going to church. Dijo, en la siguiente visita al doctor, The next visit to the doctor, no pudieron hallar ni una sombra de la they enfermedad. couldn't find even a shadow of the sickness. ¿Por qué? Why? El hermano Branham dice Brother Branham says que las bendiciones de Dios tienen that the condiciones. blessings of God have conditions. Sí,
hay condiciones. There are conditions. La salvación no tiene condiciones. Salvation doesn't Pero la have sanidad conditions. divina sí. By divine healing, it Debemos does. no, como dijo el hermano Bosworth, As Brother Bosworth said, no debemos tener compromisos con el diablo we don't have to have any compromise with the devil si queremos que Dios nos salve. if we want God to heal us. Correcto, así es. Correct, that is the Mírelo truth. usted en la Biblia. Look at it in the Bible. Esto es Santiago 5:14. This is James 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Is any sick among you? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Y la oración de fe salvará al enfermo And the prayer of faith shall save the sick, y el Señor lo levantará. and the Lord shall raise him up. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. And if he have committed sin, they shall be forgiven. Ve usted, el Señor no está interesado en la vida, en el cuerpo y en el alma. Can you see that the Lord is interested in the soul and in the body? Verso 16. Verse 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Tercera de Juan 1:2. 3 John 1 verse 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas Beloved, I wish above all things that you mayest prosper y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. and be in health, even as thy soul prospereth. Y otra escritura más fuerte, Another stronger scripture, Salmo 66:18. Psalm 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. O sea que si usted quiere que el Señor oiga la oración So if you want for the Lord to hear your prayer, para su sanidad for your healing o otra oración, or any other prayer, usted tiene que apartarse del pecado. you have to get away from sin. Última escritura. Last scripture, Primera de Juan 3:20. 1 John 3:20. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knoweth all things. Y carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence towards God. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. And whatsoever we ask, we receive of Him. ¿Ve usted? Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Can you see that's what the Word of God teaches? Tenemos que quitar de nosotros todo lo que estorba. We have to remove from us everything that bothers. Este es otro pensamiento del hermano Bosworth. This is another thought of Brother Bosworth. No podemos pedir bendiciones materiales We cannot ask material blessings y rechazar las espirituales. and reject the spirituals. Es correcto, hermano. That's correct, brother. Yo quiero estar sano del I cuerpo, want to be healed in the body, pero el alma que se vaya al infierno. but the body to go to hell. No. Ah, no. But the soul to go to Ajá, hell. ajá. No. Entonces, si vamos a pedirle a Dios algo espiritual, So if we're gonna ask the Lord something algo material, spiritual, perdón, something material, entonces tenemos que recibir todo el paquete completo. so we have to receive all the package, La bendición material y la bendición espiritual. the material blessing and the spiritual blessing. A mí me encantó esta escritura, ya no tenemos tiempo. I love the scripture. Pero I en el don't- libro del Éxodo, in the book of Exodus, dice, Moisés le dijo al faraón, Moses told the Pharaoh. dijo, esto es Éxodo 7:16. This is Exodus 7:16. Y dile, Jehová, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, And thou shalt say unto him, the Lord the Lord God of the Hebrews has sent unto thee, saying, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. that they may serve me in the wilderness. Si el faraón es el diablo, So if the Pharaoh is the devil, y va a haber una liberación de su it enfermedad, is going to be a deliverance of your el sickness. Señor lo va a liberar, pero para que le sirva. The Lord will free you for you to serve Him, No para que después siga viviendo en pecado. not for you to keep living in Si el sin. Señor le sana es para que usted le sirva. The Lord heals you for you Es algo to serve Him. hermoso, Something beautiful. hermano.
Hay tantas escrituras. Vamos so a, many scriptures. a terminar aquí. We're gonna finish Porque es demasiadas escrituras. There's so many scriptures. Última entonces y terminamos aquí. Last one we're finished. Esto es Deuteronomio 7, verso 11. This is Deuteronomio. Deuteronomy 7. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Thou shalt therefore keep the commandments and the statutes that the judgment which I command thee this day to do them. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. And the Lord will take away from thee all sickness. Y usted puede seguir leyendo. And ¿no? you keep reading. Pero ¿qué es lo que Dios pide? So what the Lord asks, Obedece sus mandamientos. obey the commandments. Entonces Dios te va a quitar toda enfermedad. Then the Lord will remove from thee all thy sickness. Eso es algo maravilloso. Something marvelous. Hay más allí There's more en la palabra. in the word. Hablamos de la correcta actitud mental. We speak about the correct mental attitude. Vamos a estudiar eso We're después. going to study Oremos that al later. Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta noche Father, we give you thanks this evening por permitirnos tener esta enseñanza. for allowing us to have this teaching. Padre, permite que guardemos esto en nuestro corazón. Allow us to keep this in our hearts. Esto no es para causar emoción, This is not to cause emotions, sino para que tu palabra se asiente firmemente en el corazón. but for your word to settle in our hearts. Padre, permite que quede sembrada tu promesa. Allow for your promise to be Por- planted in porque our hearts. constantemente necesitamos esa bendición. Because constantly we need that blessing. Padre, bendiga cada uno con fe, Lord, bless each one with faith, conociendo tu voluntad knowing your will de sanar nuestras to enfermedades. heal our sickness. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Thank you for everything that you do for us. Bendice a mis hermanos y hermanas Bless my brothers and sisters. en el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga. And the cada uno. Lord bless each one of you.